La agenda política en Fórmula. Fernando Ávila, otro Fernando Ávila, ya aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Jaime, muy buenos días amigos del auditorio, para que no falten los Fernandos. Ah, exactamente, estamos llenos de Fernandos, eso es bueno. Oye, Fernando, pues ya llegó el momento, inician escalonadas, ¿verdad? Las campañas. Inician escalonadas, empezaron el 1 de abril, el día de ayer empezaron otras, hoy inician otras y todavía incluso el día de mañana termina el último arranque de campaña para gobernador. ¿Qué destacarías? Bueno, básicamente lo que ya hemos comentado de alguna manera, formalmente se genera ya toda esta dinámica electoral. Recordemos que además de los gobernadores y de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, estarán en juego poco más de 1,000 cargos a elegirse en la elección del 5 de junio y por lo tanto, lo que incluso también ya se ha mencionado, se convierte en una de las elecciones más grandes en la historia de este país en términos no solo de los estados o del número de personas que podrán acudir a las urnas, fuera evidentemente de una elección de presidente de la República general para todo el país. Es la elección más grande en ese sentido, la que tendrá mayor dinamismo dentro de lo que son las distintas entidades de nuestra República y al mismo tiempo también la primera que organiza ya formalmente el Instituto Nacional Electoral como ente encargado de incluso las elecciones locales, que sabemos que anteriormente estas dependían o correspondían particularmente a los órganos de cada uno de los estados de manera independiente, de manera autónoma, y ahora es nuevamente a partir de la reforma del 2014 el Instituto Nacional Electoral quien se carga de esta organización. Asimismo, tiene una figura relevante que no habíamos conocido hasta prácticamente el año pasado, en donde está esta figura de los candidatos independientes, comparativamente, por ejemplo, a lo que fue el 2015, en donde se renovaron 9 gubernaturas y únicamente se postularon 3 candidatos independientes. En este caso se renuevan 12 gubernaturas y el panorama de potenciales candidatos independientes a partir del arranque de las distintas campañas es de 9 candidatos independientes, lo cual nos va hablando de cómo sí se va incrementando, a pesar de esta polémica respecto a los requisitos de las firmas y que se está cerrando el paso a los ciudadanos a poder acceder a este tipo de contiendas. La realidad es que sí va incrementándose comparativamente a lo que fue el año pasado y seguramente en los siguientes ejercicios seguirá creciendo esta posibilidad. Pocas mujeres, ¿no, Fernando? Muy pocas mujeres. De hecho, del total de en el caso particular de los candidatos a gobernador, son 68 candidatos a gobernadores. De esos 68 candidatos a gobernadores, solamente el 12% son mujeres. Muy poquito. Muy poquito. El 88% son, perdón, el 18% son mujeres, 82% son hombres. La realidad es que en ese sentido todavía nos damos cuenta que no se está logrando esta igualdad que de pronto tanto se presume en el discurso, pero que en los hechos, por lo menos más allá de lo que son las requisitos o las obligaciones que tienen los partidos políticos, en el caso de planillas, por ejemplo, para alcaldías, síndicos y regidores, en el caso para lo que son los diputados locales, se obliga a los partidos a este principio del 50-50. En el caso de las gubernaturas no es posible manejarlo de esta forma y nos damos cuenta cómo sigue permaneciendo una muy clara tendencia hacia uno de los géneros y no en esta igualdad que se está presumiendo. Pues hay que estar muy al pendiente. ¿Dónde pondrías tú los focos de atención? Hay entidades, me parece que hay 5 entidades donde no ha habido alternancia durante los años. Es correcto, en cinco de los estados no se ha dado esta alternancia nunca en la historia de los estados. De hecho, de los 12 estados, por ejemplo, 9 actualmente son gobernados por el PRI. En los otros 3 estados los ganó en su oportunidad una coalición formada por el PAN y el PRD. Y bueno, la lógica en esta dinámica no es solamente apostarle, por ejemplo, a una alternancia como tal, es decir, que necesariamente pierda el PRI en las entidades en donde nunca ha perdido, sino que de alguna suerte la ciudadanía esté suficientemente bien informada para determinar quién es el mejor candidato. Regularmente, y este es un aspecto al que tendríamos que ir avanzando o buscando llegar, se trata de definir quién es el menos malo, quién es el menos peor, pero la realidad es que se busca realmente, o deberíamos de aspirar a eso, de poder detectar quién es el mejor aspirante de entre los distintos contendientes a una gubernatura, a una diputación local, a una alcaldía, quién realmente representa mejor nuestros intereses como sociedad, quién sus planteamientos no solamente nos está manejando una propuesta o una promesa de campaña muy atractiva, sino que también nos está planteando el cómo se va a llevar a cabo el cómo poder ejecutarla ya una vez que se asuma la posición. Y esos son los aspectos en los que me parece podríamos estarnos fijando mucho más como sociedad, y en ese sentido sí darle una verdadera vuelta democrática o de participación a este tipo de procesos. Si le ponemos el ojo a este tipo de casos, ya no va a ser relevante
formalmente si hay este tipo de cambio entre partidos o no realmente, sino que como sociedad estemos satisfechos de que estamos haciendo la mejor elección y eligiendo al mejor candidato. Oye, hoy el Universal, la nota principal señala que los votos no castigarán la deuda a los gobernadores que llegan y hay 5 entidades sumamente endeudadas. Es que ese es un poco el problema al que nos enfrentamos cuando no tenemos la suficiente información como ciudadanía. Es decir, o sea, ¿qué sucede? Es que el gobernador X solicita créditos en ocasiones al límite de lo posible, precisamente para que obras de infraestructura, obras que puedan verse sin importar finalmente el costo que esto en los años tenga. Y esto le genera una percepción positiva hacia la gente. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta como sociedad o no estamos informados. Que está hipotecado el futuro, ¿no? Exactamente, de dónde están saliendo esos recursos con los cuales se llevó a cabo determinada obra. Si no contamos con esa información, si no nos allegamos a esa información, si no buscamos la manera de enterarnos, pues van a pasar ese tipo de cosas, en donde lo que está prevaleciendo es más la percepción de que X gobierno hizo muchas obras, hizo muchas actividades en que beneficio, no está mal, que no está mal, pero que lo hagan, es el cómo, que no hipotequen el cómo y sobre todo con qué condiciones. Claro. El problema no nada más es, porque finalmente para eso existe esta posibilidad de que el gobierno pueda contratar esos créditos, pero en qué condiciones y de qué manera no le va a terminar perjudicando mucho más a la ciudadanía de lo que eventualmente le puede favorecer determinada obra de infraestructura. Esto es medular, pero si no contamos con esa información, si no la buscamos como sociedad, pues va a pasar ese tipo de cosas, que nos podemos ir con la finta de que se hizo un muy buen trabajo desde el punto de vista de la obra pública, que puede ser que sí, pero que nos estemos olvidando de, en efecto, cómo se consiguió, ¿no? Y a qué costo y en cuánto tiempo. Pues ahí habrá que estar muy al pendiente. Fernando, ¿qué se juegan rápidamente, en 40 segundos, qué se juegan los liderazgos de los partidos? Sin duda, lo habíamos comentado, hay una necesidad en el caso del PRI de mantener las gubernaturas que tiene y ganar las 3 que se perdieron en procesos anteriores. En el caso de los partidos, el PAN, el PRD y particularmente Morena, bueno, pues evidentemente lograr el triunfo en las entidades que no gobiernan y posicionarse, en el caso de Morena, posicionarse como este partido, ¿no?, emergente y ser competitivo y perfilarse como una opción viable hacia la elección de 2018. Pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurra 5 de junio, o sea que de aquí hasta el 5 de junio. 2 meses prácticamente, las campañas a gobernador duran 60 días, en el caso de diputados locales y ayuntamientos es una variable aproximadamente entre 45 y 40 días dependiendo de los estados, así que estaremos inmersos necesariamente en procesos electorales prácticamente hasta el 5 de junio. Pues Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, muchas gracias, Fer. Un gusto, Jaime, excelente domingo. Estupendo domingo y estupendo reinicio de actividades. Una pausa, son las 8:12, regresamos.